Imagina esto. Estás cuadrando tus declaraciones fiscales y de repente nada coincide. ¿La causa? Un detallito en una factura electrónica, un CFDI, que parecía pues insignificante. Hoy vamos a explorar precisamente eso. Cómo la versión 4.0 del CFDI se ha convertido en una pieza clave que puede descuadrarlo todo si no tenemos cuidado. Totalmente. Y es que ya no es solo una actualización técnica, ¿eh? El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ha sofisticado mucho sus métodos. Hablamos de Big Data, inteligencia artificial. Están cruzando cada CFDI con tus pagos provisionales, la declaración anual, la DIOT, tu contabilidad electrónica, todo. O sea que la precisión milimétrica dejó de ser una opción para convertirse en la norma obligatoria si queremos evitar problemas serios. Exacto. El SAT ya no ve los errores como simples descuidos, sino como posibles focos rojos, ¿sabes? Potenciales indicadores de evasión o elusión. Cualquier mínima inconsistencia entre lo que dice un CFDI y lo que reportas en otro lado, bueno, enciende las alarmas. Entonces, la misión hoy es desmenuzar cómo este CFDI 4.0 impacta directamente la fiscalización y nuestras declaraciones. Vamos a ver cuáles son esos errores comunes que, híjole, salen calísimos. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para blindar nuestra operación fiscal? Nos basaremos en análisis de expertos, guías oficiales y lo que se está viendo en la práctica. Entremos en materia. Perfecto. Lo primero es entender que el CFDI 4.0 busca eso, mayor integridad y trazabilidad. Pide más detalle, más rigor. Ya no basta con cumplir por cumplir, digamos. Claro, emitir y validar correctamente ya no es un trámite. Es parte fundamental de la gestión de riesgos fiscales, ¿no? Justamente, porque una discrepancia, por ejemplo, entre el CFDI y tu contabilidad electrónica ya es suficiente para que la autoridad ponga el ojo encima. Vayamos a los puntos finos, esos datos donde la gente se tropieza más seguido. Aquí la exactitud es crítica, ¿verdad? Empecemos por los datos básicos del emisor y receptor. Absolutamente. RFC, nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal. Todo tiene que ser un espejo de la constancia de situación fiscal actualizada, sin comas de más ni puntos de menos. Es clave. Incluso me comentabas un detalle clave con el nombre de las empresas, algo que se les va mucho. Sí, fíjate, para personas morales, la razón social debe ir sin el régimen societario. Olvídate del SADCBE o SDRL al final. Y hay que respetar mayúsculas, minúsculas, signos, todo tal cual la constancia. Para personas físicas, el orden es nombre, apellido paterno, materno. Un error aquí, como el famoso CFDI 4145, simplemente impide que la factura se timbre. Es increíble cómo algo tan básico puede detener la operación. Ahora, uno de los cambios que más ruido ha hecho, el régimen fiscal. Pero ojo, el del receptor. ¿Por qué se volvió tan crucial? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, delicada. La nueva plataforma del SAT, que ya está operando y se consolidará, clasifica automáticamente los gastos y precarga las declaraciones basándose precisamente en el régimen fiscal que viene indicado en el CFDI que recibes. O sea, si me equivoco al darle mi régimen fiscal a un proveedor, ahí truena. Te pongo un ejemplo. Eres una persona física con dos regímenes, digamos, servicios profesionales honorarios y arrendamiento. Contratas mantenimiento para el inmueble que rentas, un gasto clarísimo de arrendamiento. Pero si tu proveedor emite la factura indicando tu régimen de servicios profesionales, ¡pum! El sistema del SAT lo va a asignar mal en tu declaración precargada. Y aunque pueda corregirlo manualmente en la declaración, ¿eso no quita el problema o sí? Exacto. Aunque puedes ajustar los montos, esa discrepancia entre el CFDI original y tu declaración manual queda registrada. Es casi una invitación a que el SAT te mande un mensajito preguntando ¿qué pasó aquí? Y eso ya implica dedicarle tiempo, posiblemente contratar a alguien, bueno, costos administrativos. Tiene que haber congruencia total entre el gasto y el régimen asociado a ese gasto. Entendido. Otro campo que antes era más flexible y ahora es un dolor de cabeza si no se cuida. El uso del CFDI. ¿Qué cambió ahí? El cambio fundamental es que ahora el sistema valida que el uso que se le pone a la factura sea coherente con el régimen fiscal del receptor. Y adiós a la clave P01 por definir. Ese comodín que usábamos antes ya no existe, se acabó. ¿Y si se pone un uso incorrecto? ¿Qué pasa? Primero, te puede dar un error al timbrar, como el CFDI 40161, obligándote a cancelar y reexpedir.
Pero lo más grave es que un uso incorrecto puede poner en riesgo la deducibilidad de ese gasto para quien recibe la factura. Hay usos muy específicos. CP01 pagos, que es exclusivo para los complementos de pago. CN01 nómina. D04 donativos, solo para personas físicas. Las morales usan G03 gastos en general. O el S01 sin efectos fiscales, que es obligatorio para ciertos regímenes como el 616 o extranjeros sin RFC. Y opcional si simplemente no quieres deducir esa factura. Vaya, la precisión es total. ¿Qué otros errores comunes están causando estragos? Que digas, este también es típico. Hay varios frentes. Uno clásico es el uso incorrecto de las claves de los catálogos del SAT. La clave del producto o servicio, clave ProdServ, la clave de unidad, el método de pago, POE, pago en una sola exhibición, o PPD, pago en parcialidades o diferido, la forma de pago. Hay que usar los catálogos al pie de la letra. Vemos muchas combinaciones inválidas, como poner PPD y luego una forma de pago que implica liquidación inmediata, por ejemplo efectivo o transferencia. Eso no cuadra. Claro, no tiene lógica. Otro punto son los decimales y redondeos. Pequeños descuidos en los importes o en el cálculo de impuestos como IVA o IEPS generan descuadres automáticos contra lo que después declaras. El SAT tiene tolerancias mínimas. Hablamos de diferencias de, pues, nada, más menos 0.005, muy poquito. Y con la famosa factura global para ventas al público, ¿algún tip ahí? Ahí es crucial usar siempre el RFC genérico XAX01010100. Y si usas la herramienta gratuita del SAT, asegurarte de marcar la casilla que dice «Es una factura global» en las opciones avanzadas. Un detalle que a veces se olvida. Ok, anotado. El complemento de recepción de pagos, el famoso CRP, es otro universo. Si está incompleto, si no desglosa bien los impuestos pagados o tiene errores, te bloquea la posibilidad de relacionar ese pago con la factura original emitida como PPD. Y eso significa que no puedes acreditar el IVA correspondiente y la deducibilidad del gasto queda en el limbo hasta tener el CRP correcto, impacto directo en flujo de efectivo. Ouch. Y un último punto para quienes importan, no olvidar incluir el número y fecha del pedimento aduanal. Aunque no hay un campo específico, la guía de llenado dice que debe ir, incluso si es en texto libre dentro de la descripción. Con toda esta información tan detallada fluyendo hacia el SAT, ¿cómo la usan exactamente para armar o revisar nuestras declaraciones? ¿Cómo funciona ese cruce? Hacen cruces por todos lados, de forma automatizada. Comparan, por ejemplo, tus ingresos declarados contra la suma de todos los FDI que emitiste, el IVA trasladado que declaraste contra la suma del IVA de tus FDI emitidos como PUE, más el IVA que reportaste en los complementos de pago, CRP, que recibiste de tus clientes. Entiendo. ¿Y para los gastos? Y lo mismo al revés para el IVA acreditable. Comparan lo que declaraste contra el IVA de los FDI que recibiste como PUE, más el IVA de los CRP que tú emitiste a tus proveedores. También cruzan las retenciones de ISR y de IVA declaradas contra las que vienen especificadas en los FDI recibidos y sus CRPs. Incluso las retenciones de nómina, las cuadran contra los FDI de nómina, pero ojo, según la fecha de pago, no la de emisión. Es una telaraña de datos interconectados. Y justo sobre eso ha surgido una preocupación reciente con la plataforma de declaraciones para personas físicas, algo relacionado con los pagos en efectivo. ¿Qué está pasando ahí? Exactamente. Se detectó que la nueva plataforma de declaraciones mensuales no está precargando automáticamente la información de los FDI recibidos que tienen como forma de pago 01 efectivo. Y esto pasa sin importar el monto, aunque sea un gasto de 500 pesos. Pero espera, la ley sí permite deducir algunos pagos en efectivo, ¿no? Hasta cierto monto. Correcto. El artículo 27 de la ley del ISR permite deducir pagos en efectivo hasta por 2,000 pesos, con la excepción de combustibles, que siempre deben ser por medios electrónicos. Ojo, el problema es que, aunque la deducción sea lineal, la plataforma no la está incluyendo en la precarga. Si el contribuyente añade esas facturas manualmente para poder deducirlas, adivina qué pasa. Se genera una discrepancia con la información que el SAT ya tiene del CFDI y salta la alarma. Exacto. Y eso puede disparar requerimientos o invitaciones del SAT para aclarar por qué estás deduciendo algo que no venía precargado aunque tengas todo el derecho legal. Genera fricción y trabajo administrativo innecesario. Una lata. Frente a toda esta complejidad y estos cruces automáticos, la única salida es convertirse en un detective de los propios números. Conciliar todo el tiempo. Es la palabra clave.
Conciliación. Y no mensual, diaria si es posible. O semanal como mínimo. Conciliar CFDIs emitidos y recibidos contra los registros contables, contra la DIOT, contra los cálculos de pagos provisionales, contra la nómina y su CFDI, contra los complementos de pago. Hay que buscar activamente cualquier diferencia. ¿Y qué haces con esas diferencias? Bueno, algunas tendrán explicación lógica, ¿no? Anticipos, sustitución de facturas, cheques en tránsito, esas se aclaran. Pero otras son focos rojos que requieren acción inmediata. Facturas PUE que no te pagaron en el mes y deberías cancelar, complementos de pago que te faltan, notas de crédito mal aplicadas o ingresos facturados que olvidaste acumular. Esas hay que corregirlas ya. Queda claro que ignorar estos detalles ya no es una opción. Hablemos del costo real. ¿Cuáles son las consecuencias si se nos escapa un error? Si metemos la pata. Las consecuencias van desde lo molesto hasta lo paralizante. Primero, y lo más directo, la invalidación del CFDI. Según el artículo 29A del Código Fiscal, un comprobante con errores puede simplemente no ser válido para deducir el gasto en ISR o para acreditar el IMA. Eso significa pagar más impuestos directamente de tu bolsillo. Así de simple. Directo a la utilidad. Luego vienen las multas y recargos. Hay multas por errores formales, por no expedir los CFDI como se debe, y multas por diferencias en los cálculos de impuestos, que pueden ir desde un 20% hasta un 100% de las contribuciones omitidas. 100%. Y a eso súmale la actualización y los recargos por el tiempo que pasó. Incluso cancelar una factura fuera del plazo permitido ya genera multas específicas, del 5 al 10% del valor de esa factura. Ouch, eso duele. Y puede escalar más, ponerse peor. Definitivamente. En casos graves o si eres reincidente en ciertos errores, el SAT puede aplicar la restricción temporal o incluso la cancelación definitiva de tu certificado de sello digital, CSD. ¿Qué es lo que te permite facturar? O sea, te paran la operación. Exacto. Sin CSD vigente no puedes emitir facturas. Tu operación se detiene en seco. Recuperarlo es un proceso largo y requiere demostrar que corregiste todo. Es una medida drástica, pero créeme, real. ¡Qué fuerte! Además, no olvidemos que estas inconsistencias son el principal disparador de auditorías, ya sea en las rápidas revisiones electrónicas desde sus sistemas o las visitas domiciliarias tradicionales, y algo que afecta el día a día de muchas empresas, obtener una opinión de cumplimiento negativa, la famosa 32D. Desde hace algunas misceláneas fiscales, ahora es la regla 2.37 para 2024, si el SAT detecta diferencias significativas entre tu CFDI y tus declaraciones, tu opinión de cumplimiento sale negativa. Y eso te puede bloquear trámites, impedir que firmes contratos con clientes grandes o gobierno o dificultar que te den un crédito bancario. Te cierra puertas. El panorama es retador sin duda. Ante esta fiscalización tan digital y estricta, ¿cuáles serían las defensas clave? ¿Cómo podemos minimizar estos riesgos? Dame algo de luz. La clave es ser proactivos y usar la tecnología a nuestro favor. Lo primero y fundamental, verificar datos siempre. Antes de emitirle una factura a un cliente o al dar de alta a un proveedor, pide y valida su constancia de situación fiscal actualizada. Asegúrate de que RFC, nombre, razón social, código postal y régimen fiscal coincidan al 100%. Es el paso cero. Ok, validación inicial. Luego. Segundo, invertir en buen software y automatización. Necesitas herramientas que no solo timbren, sino que hagan validaciones antes de timbrar. Estructura del XML, catálogos vigentes, reglas lógicas del anexo 20. Y que también validen automáticamente los CFDI que recibes de tus proveedores. La validación básica del PAC, proveedor autorizado de certificación, ya no es suficiente. Hay que ir más allá. Tiene sentido. ¿Qué más? Tercero, la conciliación automatizada. Implementar procesos robustos, idealmente diarios, que crucen automáticamente CFDI emitidos y recibidos contra tu contabilidad, bancos, declaraciones, etc. Que te alerten de las diferencias. Cuarto, comunicación clara con proveedores. Asegúrate de informarles correctamente cuál es tu régimen fiscal y qué uso de CFDI deben poner en las facturas que te emiten para cada tipo de compra o gasto. Ser muy claros. Capacitación también, me imagino. Fundamental. Quinto, capacitación continua. El anexo 20, las guías de llenado, las reglas misceláneas cambian constantemente. Tus equipos fiscal, contable, sistemas, incluso compras y ventas, deben estar actualizados. Y 3 puntos más, rápidos pero vitales. Monitorear activamente el buzón tributario. Es el canal oficial de comunicación.
Realizar auditorías internas o externas periódicas enfocadas específicamente en el proceso CFDI. Y seguir al pie de la letra el procedimiento de cancelación correcto. Dentro del plazo, motivo adecuado, solicitar aceptación si aplica y siempre relacionar el folio fiscal que sustituye al cancelado. Disciplina. Definitivamente, la era de ver al CFDI como un simple comprobante, pues, terminó. La precisión en cada campo es una necesidad estratégica. Un pequeño error puede tener un efecto dominó con consecuencias fiscales y operativas muy importantes. Así es. La prevención, apoyada en tecnología y procesos de conciliación rigurosos, es el camino. Adaptarse a esta realidad digital no solo te evita multas y problemas, sino que convierte el cumplimiento en una fuente de datos más confiable para tomar mejores decisiones en tu propio negocio. Hay un lado positivo. Y justo ahí queda una idea interesante para reflexionar. Más allá de solo cumplir y evitar sanciones, ¿cómo podríamos exprimir toda esta información tan detallada y estructurada del CFDI 4.0 para entender mejor nuestras finanzas, optimizar gastos o incluso identificar nuevas oportunidades de negocio? Hay un potencial analítico ahí esperando ser explorado, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Es un área con mucho potencial. Gracias por acompañarnos en este clavado a fondo sobre el CFDI 4.0 y su impacto fiscal. Estuvo muy revelador. Hasta la próxima. Esto fue Sustancia Fiscal 360. Si quieres transformar tus procesos fiscales con automatización inteligente, visita www.fiscalsen.com.mx o síguenos en redes como @fiscalsenmx.